Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Marín, residente de segundo año de UCI, y el día de hoy nos corresponde hablar sobre neuromonitoreo, la parte 2. Hoy les voy a hablar sobre la presión intracraneal y la oxigenación cerebral. Entonces, quisiera introducir esta charla con estas imágenes. Como muchos de ustedes ya lo habrán identificado, son signos clínicos. Por ejemplo, tenemos una migriasis bilateral, una anisocoria, paciente en condiciones de decorticación o descerebración, que muy posiblemente si ustedes ven eso en unidad de cuidado intensivo, les activaría o activarían alarmas, mandarían a tomar una tomografía, porque son signos muy claros de que algo no está bien dentro del cerebro. Pero hay que tener en cuenta que estos son signos tardíos y que posiblemente cuando veamos esto ya estamos en un contexto de no retorno o posiblemente mi paciente ya va a tener un mal pronóstico a futuro. Entonces, si bien nosotros como intensivistas es muy importante que sepamos esto, tener en cuenta que si solo esperamos signos para tomar alguna decisión, pues sabremos mucho de semiología, pero muy poco de neuromonitoreo. Entonces, mi objetivo para esta charla es que aprendan sobre el neuromonitoreo y que vean la utilidad para que esto no ocurra en nuestros pacientes, o que si ocurre es porque definitivamente no había nada más por hacer. ¿Listo? Entonces, recordar esto ya lo habíamos hablado en las anteriores charlas, o a nivel del cráneo hay un volumen, y ese volumen puede estar afectado ya sea por la masa encefálica, por la sangre o por el líquido cefalorraquídeo, y que en condiciones patológicas, si yo aumento la sangre o si yo tengo una lesión ocupante de espacio, pues eso va a afectar el volumen intracraneal, y si ese cráneo no es capaz de contener ese volumen, pues voy a empezar a tener alteraciones en la presión intracraneal. Y todo se resume en nuestra curva que ya conocemos, que es la curva de autorregulación. Tampoco la voy a explicar porque ya la hablamos previamente, pero la monitoría nos permite saber en qué punto de la curva estoy. Si estoy en un contexto de hipoperfusión porque tengo un bajo flujo cerebral, si estoy en un punto donde tengo adecuada autorregulación, o si por el contrario ya estoy en un punto donde tengo los flujos elevados y también estoy generando hipoperfusión en mi paciente, pero en este caso por flujos aumentados. Entonces, la neuromonitoría nos permite orientar esta curva que es tan importante, pero ya a la cabecera del paciente. Entonces, tenemos muchas maneras de generar neuromonitoría en nuestro paciente. Tenemos la capacidad de medir presión intracraneal, la capacidad de mirar las ondas electroencefalográficas. Podemos ver, por ejemplo, con imágenes, digamos, cómo está toda la masa encefálica. Realmente lo que hay es muchos dispositivos. Hoy nos vamos a enfocar en los dispositivos de presión intracraneana y de la oxigenación cerebral. ¿Listo? Sin que olviden que hay muchos otros que no vamos a hablar. Entonces, iniciaremos con la monitoría de la presión intracraneal y la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos entonces unos métodos invasivos y unos métodos no invasivos. Dentro de los invasivos tenemos la derivación ventricular externa, conocida como el gold estándar, y los sensores intraparenquimatosos. Y los métodos no invasivos tenemos el diámetro de la vaina del nervio óptico, el Doppler transcranial, pupilometría, brain for Pierre, y adicionalmente hay una nueva técnica que está cogiendo fuerza que es el desplazamiento timpánico, pero de eso no voy a hablar. ¿Listo? Pero para que sepan que es una nueva técnica que es interesante leerla. Entonces, iniciemos con el gold estándar, que es la derivación ventricular externa, un método que va a ser directo, invasivo, y pues como ya lo mencioné, es el gold estándar para medir la presión intracraneal. ¿Qué nos permite? Nos permite monitorizar y medir la presión intracraneal, y adicionalmente es el único método de neuromonitoría que nos permite tomar o ser terapéutico. ¿Listo? ¿En qué consiste? Entonces consiste en insertar un catéter en los ventrículos laterales, y este catéter se va a conectar a un transductor que nos va a permitir monitorizar la onda de presión intracraneal y adicionalmente nos va a dar el valor de la presión intracraneal. Entonces, acá vemos en una imagen los diferentes catéteres invasivos que tenemos. Tenemos catéteres epidurales, parenquimatosos, subaracnoideos, subdurales y el ventricular. Los más utilizados van a ser el ventricular y los intraparenquimatosos, que es de los que voy a hablar hoy. Los otros también se pueden llegar a utilizar. La verdad nunca los he visto que se usen, pero pues también existen. ¿Listo? Entonces, hablando sobre la derivación ventricular externa, iniciemos de dónde debe ir ubicada, cómo se debe colocar. Entonces, lo primero es que yo tengo que tener a mi paciente en posición supino, en una elevación de 30 a 40 grados, y mi cabeza en una posición neutral. Vamos a generar o vamos a ubicar el punto de Kocher. Ese punto de Kocher se puede identificar de dos formas: 11 centímetros desde el nación hacia posterior, o mi sutura coronal 1 centímetro anterior y 3 centímetros al lado de la línea media. Así es como voy a identificar el punto de Kocher, y ahí es donde tiene que ir ubicado el catéter de ventricular externo. ¿Listo? Una vez tengo ubicado el catéter, pues esto ya es para neurocirujanos y van a una UCI donde ustedes lo tengan que hacer.
pues tienen que hacer todo el proceso de asepsia, antisepsia, tienen que hacer la incisión en la piel y después hacer, digamos que el agujero en el cráneo para poder atravesar dura madre y llegar hasta los ventrículos laterales. Finalmente, entonces, una vez yo ya estoy en mi ventrículo lateral, voy a tener drenaje de líquido cefalorraquídeo y voy a conectar mi catéter hacia el transductor y hacia, digamos que el drenaje donde puedes llegar a ser terapéutico, ¿listo? Entonces, con respecto a la ubicación del catéter, existe una escala para valorar si quedó bien ubicado. Se puede clasificar en 1, 2 o 3, siendo 1 el grado óptimo donde tiene que quedar ubicado mi catéter ventricular externo. Esto lo sabemos y es que si yo hice un abordaje en el lado derecho, pues ese catéter tiene que quedar ubicado al lado derecho o en el ventrículo derecho. Este va a ser el grado 1, que es aquel catéter que queda ubicado en el ventrículo o en el cuerno del ventrículo lateral ipsilateral. Subóptimo es cuando queda en el ventrículo lateral contralateral o que compromete el cuerpo calloso o digamos que son las que no son de tejido encefálico como tal. Y grado 3, que es un catéter que está mal ubicado, es cuando ya queda, digamos, ubicado a nivel del tallo cerebral, a nivel del cerebelo o en cualquier lado fuera de los ventrículos. ¿Listo? Entonces lo ideal es que quede en el grado 1. Entonces, ¿para quién o con quién vamos a monitorizar? O mejor dicho, ¿en quién vamos a poner estos catéteres? Entonces, todo aquel paciente que requiera monitoreo de la presión intracraneal y que requiera o que vaya a necesitar manejo de la hidrocefalia, pues va a ser un candidato para que pongamos este tipo de catéter. Entonces, pacientes con hemorragias intraparenquimatosas, hemorragias subaracnoideas van a ser las principales hemorragias para las cuales lo vamos a utilizar, sin decir que los pacientes con hematomas epidurales o subdurales no lo pueden requerir, sí lo pueden llegar a requerir, pero no es lo más común. Claramente, pacientes que tengan lesiones ocupantes de espacio, tumores, esos que generen hidrocefalia, pues lo van a necesitar, o aquellos pacientes que ya venían con una derivación, por ejemplo, ventrículo peritoneal, esa derivación falla, pues yo voy a tener que pasar una derivación externa para continuar con ese manejo terapéutico. Entonces, ya una vez tengo mi catéter insertado, tenemos que saber qué es lo que nos da y qué es lo que nos vamos a interpretar, que es lo más importante para nosotros. Entonces aparece la onda de presión intracraneal. Entonces, para yo tener una adecuada onda de presión intracraneal, tengo que tener en cuenta 4 aspectos. La primera es que yo tengo que tener un buen posicionamiento de mi catéter y este se define como que la altura tiene que estar al nivel del agujero de Monroe. ¿Cómo sabemos que está a nivel de la altura del agujero de Monroe? Porque va a ser igual a la altura del trago de la oreja. Entonces, siempre tiene que estar ubicado a esta altura para saber que yo tengo una adecuada posición de mi catéter. Tengo que calibrar ese catéter a cero, es decir, a la presión atmosférica. Lo hacemos igual como ustedes han visto en anestesia. Simplemente con la llave de 3 vías van a dejar que el catéter se ubique a cero cuando está conectado hacia la presión atmosférica. Y vamos a monitorizar la presión con el drenaje siempre cerrado, porque si lo monitorizamos con el drenaje abierto, podemos modificar esa onda que queremos ver y podemos tener resultados falsos. Lo ideal es que si yo tengo mi catéter abierto, lo cierre, espere 30, 60 segundos para realizar mi monitoreo de la presión intracraneal. Y tener en cuenta que el circuito no debe tener ni aire ni sangre para tener un adecuado monitoreo de esa presión intracraneal. Entonces, así es como se ve una onda de presión intracraneal normal. Como pueden ver, tiene 3 ondas principales, P1, P2 y P3, siendo P1 la onda pulsátil más alta en condiciones fisiológicas, que representa ese impulso sistólico cuando el volumen de sangre es eyectado desde el ventrículo, y es esa transmisión de presión que va a tener a nivel intracraneal por ese volumen sistólico. Luego tenemos una onda P2 que va a ser o nos va a representar la distensibilidad cerebral. Esto es, digamos, de cómo se transmite esa onda inicial a través del sistema intracraneal, y esta es la que vamos a ver principalmente modificadas en contexto de hipertensión endocraniana. Y la P3 va a ser el cierre de la válvula aórtica, que va a ser nuestra onda Vicro. Entonces, recordemos nuestra curva de distensibilidad cerebral. Acá vemos nuestra presión intracraneal versus el volumen intracraneal. Lo normal es que si yo tengo un aumento del volumen, dado que mi sistema intracraneal debe ser un sistema distensible y que se pueda autorregular, yo esperaría que si yo aumento mi volumen, pues no aumenta la presión dentro del cráneo. En condiciones patológicas vemos que esto no lo logramos y cuando yo tengo un aumento del volumen, pues voy a tener un aumento considerable de la presión intracraneal, y esto yo lo puedo ver reflejado en nuestras ondas de presión intracraneal. Este es el ejemplo clásico de una onda de presión patológica por una disminución de la distensibilidad cerebral. Vemos entonces que nuestra onda P2, que es la de distensibilidad cerebral, supera P1
lo que quiere decir que ese paciente tiene comprometida su distensibilidad cerebral. Entonces, cuando yo tengo una P2 que se está acercando a P1, yo quiero o puedo empezar a pensar que ese paciente, si no lo corrijo inmediatamente, va a llegar a un punto en el que no va a tener la capacidad de autorregularse. Cuando el P2 supera el P1, ya estoy en un contexto donde ese paciente tiene la distensibilidad afectada y pues sí o sí tengo que tomar alguna conducta y aparece el índice P2 sobre P1, que es dividir la altura P2 sobre P1 y lo normal es que esté entre 0.76 a 0.81. Si esta relación P2-P1 es mayor a 1, pues hablo de que la distensibilidad está comprometida. Adicionalmente a las ondas de presión intracraneal aparecen otras clasificación de las ondas que se llama la clasificación de las ondas de Lundberg, que fueron descritas por el neurocirujano Lundberg, y las dividió en ondas A, ondas B y ondas C. Y esto lo que quiere decir es que cuando estamos monitorizando continuamente la presión intracraneana y viendo esas ondas, durante esa monitorización pueden aparecer este tipo de ondas. La que más nos preocupa es la onda A, que se llama onda MZ. Esto quiere decir que durante la monitorización yo veo que la PIC se puede elevar hasta un valor de 50 a 100 milímetros de mercurio por 5 a 20 minutos. Esto se asocia con episodios graves o cuando presenta el paciente este tipo de ondas, puede tener posturas de descerebración y pues es algo que deberíamos evitar. ¿Por qué ocurre? La principal digamos que causa que se ha estudiado es que tenemos un momento en el que cae la presión de perfusión cerebral, sobre todo cuando cae bajo de 70-80 milímetros de mercurio. Esa caída de la presión de perfusión cerebral hace que se active el mecanismo autorregulador, generando vasodilatación a nivel cerebral, y esa vasodilatación nos va a generar un aumento de la presión intracraniana, pero pues a niveles exagerados, como de 50 a 100 milímetros de mercurio. Entonces, pues estas ondas es importante que si los vemos, pues también actuemos porque pues, nos puede comprometer gravemente a nuestro paciente. Las ondas B van a ser oscilaciones de entre 0.5 a 2 ondas por minuto de una amplitud de 10 a 20 milímetros de mercurio. Estas ondas B se pueden presentar principalmente cuando tenemos alteración de la distensibilidad cerebral. Es, digamos que se suma a esa relación P2-P1 y si vemos este comportamiento oscilante puede hablar de ondas B de Lundberg. Y las ondas C, ya estas sí no son patológicas, pueden ser las ondas que se pueden presentar cuando el paciente respira, cuando se altera por la frecuencia cardíaca, pues que no nos vayan a confundir a la hora de interpretar las ondas de presión intracraneal. En cuanto a valores de la presión intracraneal, entonces veamos que el comportamiento a lo largo de los años ha sido curioso. Inicialmente en el 2000 se había dicho que la onda de presión o el valor normal de la presión intracraneal era de 20 a 25 milímetros de mercurio. Luego en el 2007 se dijo que no, que esos valores eran demasiado altos y que empezábamos a considerar hipertensión intracraneana cuando superaba los 20 milímetros de mercurio. Y después en el 2016 volvió a cambiar ese valor y dijeron que no, la presión intracraneal se va a definir cuando el valor supere los 22 milímetros de mercurio. Pero mucho ojito acá. Acá hay que tener cuidado porque esto simplemente es un valor, se tiene que dejar confundir por ese valor de presión intracraneal. Acá, por ejemplo, esto puede ser perfectamente un paciente que tiene una PIC de 27 milímetros de mercurio y este puede ser un paciente que tiene una PIC de 16 milímetros de mercurio. Vemos que acá ya tenemos comprometida la distensibilidad y posiblemente este paciente tenga un peor pronóstico que este paciente. Entonces, tal vez en un futuro veamos que los valores empiezan a desaparecer, nos va a importar más el comportamiento de esa onda. Luego, entonces, tenemos que hablar del drenaje de esa de esa derivación ventricular externa. Como les dije, es el único método de neuromonitoreo que nos permite también ser terapéutico. Entonces, para el drenaje de una derivación ventricular externa, yo voy a poner nuevamente, como lo había mencionado, el dispositivo a la altura del agujero del foramen de Monroe, que es en el trago de la oreja, y yo, una vez tengo este nivel, yo puedo ajustar el buretrol para saber a qué nivel quiero que drene, digamos que el líquido cefalorraquídeo. No hay un valor exacto o un nivel exacto al que yo quiero llevar a ese paciente, eso dependerá de mi paciente específicamente. Si yo veo que con presiones de 18 mi paciente tiene buena onda de presión intracraneal, pues podría dejarlo ahí. Pero si yo veo que con presiones de 18 mi paciente se le compromete la distensibilidad cerebral, pues yo tendría que bajar el buretrol para que drene a presiones más bajas. Eso depende directamente del paciente. Y en cuanto a si yo debo dejar un drenaje continuo o intermitente, se recomienda que se deje un drenaje intermitente, ya que eso ha demostrado que disminuye la incidencia de infecciones y también disminuye la obstrucción del sistema. Entonces, pues se recomienda
que si uno ve la onda y ve que el paciente ya está con comportamiento de presión, de aumento de la presión intracraneal, y la onda muestra que tiene compromiso en su distensibilidad, pues en ese momento yo abro el drenaje para que salga líquido cefalorraquídeo. Y una vez llega a valores normales, lo vuelvo a cerrar, y ese sería el comportamiento de drenaje intermitente que puede tener estos beneficios, con el cuidado de que, pues si se le olvida abrir la llave después, pues el paciente va a sufrir. Y este es un que entendamos mejor de cómo funciona entonces ese drenaje. Entonces, como pueden ver, nos da un valor en milímetros de mercurio y centímetros de agua. Yo pongo la altura al nivel del trago de la oreja y después voy a poder modificar el buretrol para saber a qué altura quiero que drene mi líquido cefalorraquídeo. Acá vamos a tener nuestra llave de 3 vías que nos va a permitir ver si yo quiero solo monitorizar a mi paciente o si adicionalmente quiero que drene el líquido cefalorraquídeo, pues uno simplemente la mueve. Digamos que el lado que no tenga la flecha va a ser el lado que no, pues no esté sensando hacia donde va a estar cerrada la llave. Entonces, este es un ejemplo, estaría a la altura de cero. En este caso, yo esperaría que claramente drene el líquido cefalorraquídeo porque cualquier presión que esté por encima de cero a nivel intracraneal, pues va a generar drenaje de líquido cefalorraquídeo. Cuando yo veo que el paciente ya está drenando el líquido cefalorraquídeo, pues ahí sí puedo subir el puretrol y lo dejo a la altura a la cual quiero que mi paciente mantenga su presión intracraneal. Y si es como se ajusta lo de las presiones, voy a continuar por cuestión del tiempo. ¿Hasta cuándo entonces vamos a dejar una derivación ventricular externa? Entonces esto dependerá de la estabilidad de mi paciente. Claramente acá tengo que mirar la clínica del paciente, el volumen de drenaje de líquido cefalorraquídeo y de cómo se ha comportado esa presión intracraneal y de cómo se han comportado las ondas de presión intracraneal. Entonces, si yo tengo un paciente con un volumen de drenaje menor a 150 mililitros al día, que mantiene una presión intracraneal menos de 15 milímetros de mercurio y pues usualmente se suele dejar de 4 a 7 días, pero esto depende del paciente, y adicionalmente tengo una mejoría clínica, yo puedo empezar a considerar que ese paciente ya se le puede quitar esa derivación ventricular externa. Se puede quitar de dos formas, tenemos el método de clampeo directo o un retiro progresivo. Se recomienda que se haga un método de clampeo, es decir, si yo veo que mi paciente ya está mejor clínicamente, que el drenaje ha disminuido y la presión se ha mantenido estable, simplemente cerramos esa derivación y si mi paciente logra mantener esa estabilidad, pues lo quitamos inmediatamente. El otro método, que es el de método progresivo, es decir, yo voy a ir aumentando poco a poco el buretrol y de esta forma, pues el drenaje tendría que disminuir y si mi paciente mantiene una presión debajo de lo que dejó el buretrol, pues dejaría de drenar líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Es que esto ha mostrado que prolonga, digamos que el tiempo con el cual dura la derivación ventricular externa y por ende aumenta el riesgo de infección, aumenta el día de estancia en UCI, el día de estancia hospitalaria y cuando se compara con el método de clampeo directo, pues no, digamos que el método de clampeo ha mostrado esos beneficios y se recomienda entonces que simplemente se cierre y se quite esa derivación. Ahora sí, ya para terminar lo del drenaje ventricular externo, entonces sus ventajas es que nos permite monitoreo continuo, adicionalmente es terapéutico y también podemos obtener muestras de líquido cefalorraquídeo y si es el caso administrar medicamentos directamente a nivel del sistema nervioso central. Las desventajas, pues que al ser invasivo tenemos complicaciones como la infección que se va a presentar entre el 7 al 12% de los casos, hemorragia entre el 9 al 12% y malposición va a ser la complicación más común que puede alcanzar hasta el 38% de los casos. Eso era entonces con respecto a la derivación ventricular externa. Quise traer este estudio que encontré que fue el más reciente, pues recordemos que es el gold estándar, hay muchos estudios que respaldan su uso. Entonces traje este del 2021, donde, que se llama el Synapse ICU estudio, pues que evaluaron 42 países con 146 unidades de cuidado intensivo. ¿Qué hicieron? Entonces cogieron pacientes con trauma craneoencefálico, con hemorragia intraparenquimatosa y hemorragia subaracnoidea, y que tuvieran una alteración de la conciencia a su ingreso o que a las primeras 48 horas esa alteración de la conciencia se viera afectada. Entonces, en total fueron
395 pacientes, 1.063 pacientes se iban a quedar sin monitoría y 1.332 se iban a monitorizar con presión intracraneal. ¿Qué querían ver ellos? Cómo se manejaba la mortalidad a 6 meses y la funcionalidad a 6 meses con la escala de Gauss. Entonces, este fue, digamos que, ¿cómo monitorizaron la presión intracraneal de estos pacientes? Esto es simplemente para mostrarles que utilizaron tanto catéteres intraparenquimatosos como derivación ventricular externa y que los pacientes que tenían trauma craneoencefálico, que es esta de acá, es que no se ve muy bien, no sé por qué, porque acá lo veo muy bien. El caso es que, ustedes no ven mi mouse, sí. Acá, los pacientes que tenían trauma cráneoencefálico fueron monitorizados principalmente con catéter parenquimatoso, intraparenquimatoso, mientras que los pacientes que tenían hemorragia subaracnoidea o hemorragia intraparenquimatosa fueron principalmente monitorizados con drenaje ventricular externo. Eso era pues para que tuvieran en cuenta que esto también incluyó catéteres intraparenquimatosos. En cuanto a sus resultados de mortalidad, los pacientes que fueron monitorizados con presión intracraneal les fue mejor 6 meses en cuanto a mortalidad y también mejor en cuanto a pronóstico de 6 meses. Esto sobre todo en aquellos pacientes que tuvieran compromiso a nivel pupilar, es decir, que tuvieran una pupila A reactiva o las dos. Cuando se les monitorizaba a estos pacientes, el resultado pues era a favor de utilizar la presión intracraneal, tanto en mortalidad como en beneficios a 6 meses. Y este otro que les quería mostrar, que es los algoritmos CIVIC, que pues no vamos a hablar de cada algoritmo o de cada paso uno por uno, pero esto se publicó para que nosotros, una vez tenemos a nuestro paciente con monitorización de la presión intracraneal, podamos tomar decisiones dependiendo de cómo está esa presión intracraneal. Les recomiendo que lo revisen, pues digamos que es una guía de qué intervenciones podemos hacer para mejorar esa presión intracraneal en caso de que esté elevada. Como les digo, es un algoritmo, entonces nos da un paso inicial. Si esto no mejora, pasemos al segundo paso. Si esto no mejora, pasemos al tercer paso. Pero también nos dicen que nos podemos saltar pasos dependiendo de cada paciente. Es que no se ve tan bonito, pero creo que si ese coso no soy yo. Luego pasamos entonces al otro método, ya en este caso no invasivos, para medir la presión intracraneal. Tenemos entonces el diámetro de la vaina del nervio óptico. Recordemos rápidamente la anatomía. Acá tenemos nuestro nervio óptico. Vamos a tener una vaina interna y vaina externa del nervio óptico. Y vamos a tener entre esas vainas nuestras meninges, que van a ser pia madre, aracnoides y dura madre. En cuanto a la anatomía vascular, entonces vamos a tener un vaso central de la retina y vamos a tener las dos arterias ciliares que van a estar justo al lado de esa vaina del nervio óptico. Entonces, ¿cuál es la utilidad del diámetro de la vaina del nervio óptico? Nos va a servir también para mirar esos pacientes con hipertensión endocraniana y para hacerle seguimiento a esos pacientes que tienen riesgo de tener hipertensión endocraniana. ¿Por qué se supone que esto funciona? Porque como vimos en la anatomía, las meninges van a estar conectadas directamente a la vaina del nervio óptico y por ende, si yo tengo un aumento de la presión intracraneal, eso se va a ver reflejado en este nivel de la vaina del nervio óptico. Entonces, como lo mencioné, pues refleja los cambios en la presión del líquido cefalorraquídeo, lo que me va a afectar el diámetro, y porque la vaina pues va a ser continua con esas meninges a nivel central. Es una evaluación no invasiva, lo que le da una gran ventaja y se debe medir de forma inicial en cada paciente, si es un trauma craneoencefálico, hemorragia subaracnoidea, lo que sea. En el momento que ingresa a la unidad de cuidado intensivo, yo debería medir esa vaina del nervio óptico y tener un valor inicial para ver cómo es el comportamiento a través de su hospitalización. ¿Cómo es la técnica? Entonces voy a utilizar un transductor lineal de alta frecuencia entre 7.5 a 10 MHz. Vamos a poner un preset y la profundidad más o menos a 4 centímetros. La posición de mi paciente debe ser supina con la cabeza a 20 a 30 grados y voy a colocar el transductor de forma horizontal y voy a hacer unos barridos superiores e inferiores para lograr pues ver todo el globo ocular y ver pues esa vaina del nervio óptico. Entonces, en cuanto a cómo se debe hacer, recordemos el protocolo CLOSE, que nos dice que debemos utilizar el Doppler color para poder ubicar esos vasos que les mencioné, que debe ser lo de menor intensidad posible, que debemos evaluar ese disco óptico y a nivel del disco óptico es donde voy a realizar la medición a 3 milímetros debajo de ese disco óptico. Debe ser seguro, entonces debe ser un examen rápido y en el menor tiempo posible y que siempre se la frecuencia de mi transductor si lo puedo hacer para visualizar mejor esa vaina del nervio óptico. Y que nos recomiendan en este protocolo que hagamos tanto una medición horizontal como vertical de esa vaina. Acá sí es muy importante que recordemos los efectos tanto térmicos como mecánicos que puede generar el ecógrafo.
Recordemos que si bien la ecografía es muy segura, hay dos situaciones, diría yo, que hay que tener mucho cuidado con los efectos adversos. Una es cuando evaluamos al ojo y lo otro es en embarazadas cuando se evalúe el feto. Entonces, el efecto térmico, recordemos que cuando el sonido pasa a través de nuestro tejido, este sonido se va a transformar, o esas ondas de sonido se van a transformar en energía térmica y eso puede afectar directamente los ojos o el feto. Entonces, el ecógrafo nos da un índice térmico, que es la potencia generada por el transductor sobre la potencia necesaria para elevar la temperatura 1 grado. Y el otro efecto del ecógrafo es el efecto mecánico. Nuevamente, cuando esas ondas sonoras pasan a través del tejido, va a generar que las moléculas en ese tejido empiecen a oscilar y se muevan, y eso puede generar un efecto que se llama el efecto de cavitación. Entonces, este es un ejemplo. Imaginemos que acá llega la onda de sonido. Eso hace que las moléculas dentro de ese tejido, puede ser gas o cualquier tipo de molécula, pues genere movimiento, y eso puede generar aumento de la temperatura, radicales libres y licuefacción, y eso en el contexto del ojo pues puede ser muy grave. ¿Cómo medimos ese índice mecánico? Es la presión máxima de rarefracción sobre la raíz de la frecuencia. Y la FDA nos recomienda que tengamos un índice térmico menor a 1.9 para que sea seguro. Entonces, este es un ejemplo de cómo se ve ese diámetro de la vaina del nervio óptico. Acá entonces podemos ver nuestro nervio óptico. Al lado vamos a ver los vasos ciliares, que nos van a decir cuál es el diámetro de esa vaina del nervio óptico y también cuál es su dirección. Y en el centro pues tendremos la arteria central de la retina. Recordar pues que cerca vamos a encontrar la arteria oftálmica, que va a ser ese vaso de alta resistencia. Entonces, esta es la importancia de que siempre usemos el Doppler color, porque eso puede hacer que nosotros no veamos bien la dirección del nervio óptico. Acá uno pensaría que está midiendo adecuadamente ese nervio óptico, pero cuando uno aplica el Doppler color, vemos que la dirección de ese nervio óptico es hacia allá, diagonal. Entonces, la correcta medición debería ser así. Entonces, es por eso que siempre se debe utilizar el Doppler color. En cuanto a valores normales, pues como bien sabemos, los estudios que se han hecho nos han mostrado varias divergencias dependiendo la etnia, dependiendo, digamos que la experiencia del personal, la calidad del equipo y los niveles de cooperación del paciente, puede hacer que tener un valor normal del diámetro de la vaina del nervio óptico sea bastante difícil. Estos son unos estudios y estos son los, digamos que, valores que han encontrado de promedio del valor normal de la vaina del nervio óptico, pero nuevamente pues no existe ese valor normal. Este fue el estudio del doctor Carrizosa, que encontró que el promedio del diámetro de la vaina del nervio óptico en pacientes a la altura de Bogotá sanos era de 0.44 a 0.45 en cada ojo. Y algo que pues siempre nos resalta es que incluso hasta el 10% de los pacientes sanos pueden tener un diámetro de la vaina del nervio óptico mayor a 0.56. Entonces, esto es todo para decir que no existe ese valor normal. Es por eso que debemos tener un valor al ingreso de la unidad y ver cómo se comporta ese diámetro de la vaina del nervio óptico durante la hospitalización, para saber si ha cambiado o ha mejorado, y de esta forma predecir el riesgo. Si quieren un valor y alguna vez se lo preguntan, es 5 milímetros, pero pues no debería. Pasamos entonces a la otra monitoría no invasiva, que es la pupilometría. Entonces, recordemos que una de las cosas que más hacemos sobre todo en la neuro-UCI, es mirar esos reflejos pupilares. Pero pues se ha encontrado que existe la desventaja de que eso que yo veo pueda que no lo vea el intensivista que está recibiendo turno, pueda que no lo vea el estudiante, el residente, porque pues se vuelve un valor algo subjetivo. Entonces, cuando nosotros miramos ese reflejo pupilar, estamos evaluando tres vías principalmente: una vía aferente, una vía simpática, que es la roja, y una vía parasimpática. Y pues de cómo pasan todas estas vías hasta el tallo cerebral, y pues los diferentes ganglios que atraviesan estas vías. Entonces vamos a tener el reflejo de la luz, el reflejo de oscuridad, el reflejo cilioespinal y el reflejo de acomodación. Eso es lo que normalmente evaluaríamos de forma clínica. Pero entonces, como les mencioné, está la limitante de que posiblemente lo que yo veo no lo están viendo los demás. Entonces aparece el pupilómetro, que nos permite objetivizar de una forma pues clara y precisa de cómo está siendo el comportamiento de la pupila en mi paciente. Entonces, ¿cómo hace el pupilómetro pues para medir la pupila? Lo hace mediante, pues ya lo vamos a ver mejor, entonces lo explico más adelante. Entonces, ¿qué nos permite el pupilómetro? Nos permite ver un diámetro pupilar previo al estímulo luminoso. Entonces, esta es nuestra curva de la pupila cuando hacemos el examen con el pupilómetro. Entonces, yo tengo un diámetro inicial, que es la A, voy a tener un tiempo de latencia, que es el tiempo en que yo emito la luz, ese estímulo,
y cuando inicia la constricción de esa pupila. Entonces, la latencia sería la B. Luego tenemos la velocidad de constricción, que es cuando cae ese diámetro pupilar. Vamos a tener el diámetro pupilar pues más bajo o menor después de que yo aplico ese estímulo y después va a evaluar de cómo se recupera ese diámetro pupilar. Esa es la curva normal que deberíamos ver en un paciente cuando se le aplica la pupilometría. En cuanto a valores normales de pupilometría, estos pues han sido valores en pacientes voluntarios y sanos y en pacientes neurocríticos. Entonces, en cuanto al diámetro máximo, entre 4.1 más o menos 0.34, diámetro mínimo de la pupila 2.7 más o menos 0.27, la velocidad de constricción media entre 1.48 y la latencia entre 0.24 y el porcentaje de cambio entre ese valor máximo y valor mínimo de 34% aproximadamente. Vemos que en pacientes neurocríticos cae ese valor, 3.5 para el diámetro pupilar máximo, no se ha evaluado el diámetro pupilar mínimo y el porcentaje de cambio, y la velocidad pues también disminuye un poco con respecto a los valores normales. Entonces, este es el pupilómetro, este es el resultado que nos arroja. Entonces, como podemos ver, lo que va a hacer el pupilómetro es que va a emitir una luz y adicionalmente tiene sensores infrarrojos que va a permitir o pues va a identificar el ojo y va a identificar la pupila. Una vez ya identifica la pupila, va a emitir la luz blanca. Esa luz blanca va a generar que la pupila genere constricción y va a evaluar tanto la constricción como la dilatación a ese valor inicial de la pupila y nos va a arrojar los resultados. Tanto pues lo hacemos en el ojo izquierdo, en el ojo derecho y nos va a dar los diferentes valores que acabo de mencionar. Tamaño inicial, tamaño final, el porcentaje de cambio pupilar y pues esas velocidades. Pero adicionalmente nos da un valor muy importante que es el primero que va a mostrar, que se llama NPI, que es el índice pupilar neurológico. Ese índice pupilar neurológico es un índice que se calcula algorítmicamente de todos estos valores y nos va a dar un resultado entre 0 y 5, siendo valores normales entre 3 y 5, pero idealmente debería ser superior a 4. Cuando ese NPI está por debajo de 3, pues ya vamos a ver que compromete el pronóstico de nuestro paciente. Algo muy importante del NPI es que, como les dije, se calcula algorítmicamente. Quise buscar cuáles son los algoritmos para ver cómo se calcula ese NPI, pero están secretos por las empresas de pupilometría. Entonces, pues no lo sabremos. Importante del NPI, no se afecta por la sedación. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene esto. Pues, si mi paciente está sedado, no le puedo echar la culpa de que es que el NPI está afectado porque tengo sedado a mi paciente, porque realmente ha demostrado que no se afecta por sedación. Entonces, este es un video que grabé en la unidad. Este es nuestro pupilómetro para que sepan cómo se usa. Lo primero que van a hacer es encenderlo para que sepan. Una vez encendido, ya está listo para usar. Ahí les va a mostrar en qué paciente se encuentran. Y este es el cassette de cada paciente. Hay un cassette individual para cada paciente que les dice cuántas mediciones pueden hacer. Acá quedan 168 mediciones. Si se completa ese cassette, pues toca cambiarlo. Cuando le dan acá ojo izquierdo, ojo derecho, cuando lo oprimen se va a activar la cámara y él automáticamente va a empezar a buscar la pupila. La paciente es poco colaboradora. Entonces ahí pueden ver que el pupilómetro detecta la pupila y una vez la detecta yo tengo que soltar pues este botón para que emita el estímulo luminoso y genere los valores. Luego repiten el proceso con el otro ojo. Lo ideal es que mire al centro. Ahí. Una vez que estaba ya delirium. Y ahí les va a mostrar los resultados que ya vimos. ¿Listo? Como pueden ver, ella está completamente anormal. Y el pupilómetro les deja ver la curva de pupilometría. En este caso pueden ver que ella parpadeó, entonces se pierde esa curva normal. Pero así es como se usa ese pupilómetro y pues para que aprendan cómo se usa. En cuanto a estudios del pupilómetro, tenemos el gran estudio que es el estudio Orange,
que fue un estudio también multicéntrico, prospectivo, observacional en 13 hospitales de 8 países. Incluyeron pacientes de 8 años en la unidad de cuidado intensivo que tuvieran trauma cráneoencefálico, hemorragia subaracnoidea y hemorragia intraparenquimatosa. En total cogieron 514 pacientes y lo que hicieron fue realizar pupilometría cada 4 horas por los primeros 7 días. ¿Y qué hicieron ellos? Diagnóstico según el NPI que mostraba el pupilómetro y la mortalidad a 6 meses y la funcionalidad según la escala de Gauss. Entonces, la primera gráfica que ellos nos dan es cómo se comportó esos valores de pupilometría durante todos los pacientes durante pues, el estudio. Entonces, vemos que la mayoría de pupilometría se encontraban en valores normales, entre 4 y 5, pero acá algo muy curioso es que entre 1, 2 y 3 no se encontraba ese NPI, pero el 0 se veía pues bastante. Entonces, pues eso es algo que llamó la atención. Cuando vamos a ver las escalas pronósticas que utilizaron el Gauss, pues entre menor sea el valor, peor va a ser el pronóstico del paciente, y entre más alto sea el Gauss, pues mejor va a ser su pronóstico. Entonces vemos que los pacientes que tenían un adecuado Gauss, pues la pupilometría debajo de 3 era muy rara que se viera, pero cuando vemos esos pacientes con el peor pronóstico, vemos que claramente el NPI sube considerablemente. Entonces, eso les permitió concluir que los pacientes que tuvieran una pupilometría menor a 3 aumentaba el riesgo o pues dio valor pronóstico para peores desenlaces, incluso en mortalidad también les dio de que un NPI menor a 3 pues aumentaba la mortalidad o pues es un factor de riesgo para mortalidad y peor pronóstico a futuro de sus pacientes. Eh, Eso fue como lo que mostró el Orange principalmente. Pasamos ahora a la distensibilidad cerebral, brain Forker. ¿Cómo voy de tiempo? Voy muy mal de tiempo. Y pues todo lo de oximetría. No, no lo explico mucho. PT2, yugular ascendente. Ok. Entonces, brain Forker, distensibilidad cerebral. Entonces, hemos hablado de nuestra gráfica de distensibilidad cerebral, no la voy a repetir. Y pues esta es como la definición de distensibilidad cerebral, pero el resumen es que si yo aumento el volumen dentro del cráneo, la presión no debería aumentar. Si la presión aumenta cuando yo aumento el volumen, quiero decir que yo comprometo o tengo comprometida la distensibilidad cerebral. Entonces aparece el Brain for Care, que es un sensor que nos permite detectar la deformación ósea gracias a un sensor que es este sensor de acá. Entonces la ventaja es que se coloca sobre el cuero cabelludo, es no invasivo y la ubicación ideal es que sea a nivel frontotemporal, aproximadamente 3 centímetros sobre la línea que conecta pues el ojo con el meato de la oreja. Entonces cruzamos una línea entre estos dos y 3 centímetros por encima de donde yo voy a poner mi brain forker. Tiene una banda ajustable para que quede pues bien adecuada al cráneo y lo que hace es que permite mirar esas deformaciones que tiene el cráneo cuando aumenta la presión intracraneal. Entonces, la ventaja de esto pues es que eso no lo vemos nosotros como humanos, pero el sensor sí puede detectar ello. Dios, no mentira. El sensor sí puede ver milimétricamente esos cambios que sufre el cráneo cuando se afecta la presión dentro del cráneo. Para que se den una idea de qué tan sensible es este sensor, tenemos las medidas de micrómetros y nanómetros. Micrómetros, por ejemplo, el pelo mide más o menos 50 micrómetros y el sensor va a detectar las curvas normales de 5 micrómetros. Incluso en nanómetros, por ejemplo, el COVID tiene de 70 a 100 nanómetros, de 70 a 100, y el sensor es capaz de detectar valores de 4 nanómetros. Entonces, para que vean que es muy, muy sensible a esos cambios de la presión o a esas deformidades que sufre el cráneo. Entonces, ¿de qué está compuesto el Brain Porker? Vamos a tener una parte que va a ser mi paciente, una parte que va a ser toda la parte del sistema en cuanto a almacenamiento de la información y claramente pues nosotros que vamos a interpretar estos resultados. Entonces, que fisiológicamente lo que va a hacer es que llega ese latido sistólico inicial, eso va a generar una deformación del cráneo y dependiendo de la extensibilidad del cráneo, pues el sensor va a detectar cómo fue el comportamiento de ese movimiento del cráneo. Una vez tiene esta información el sensor, va a estar conectado o a traducir esa información del sensor
en una corriente eléctrica que va a ser enviada en forma de Bluetooth a una tablet allá en el, bueno, ya les voy a mostrar cómo se ve. A nivel digital, entonces en la tablet esa es una app que nos va a permitir ver cómo está haciendo esa presión o esa distensibilidad craneal, lo podemos ver en tiempo real y adicionalmente pues tiene todas las ventajas de que pues, se puede subir a la nube, se puede descargar, etcétera. Esa es una aplicación que se descarga desde Play Store o, qué, o Google Play o App Store. Voy a repetir cómo funciona. Viste sensibilidad del cráneo, pero pues es el cráneo no es su extensibilidad, son las microdeformaciones. Ok, pues que La pulsátil. son las microdeformaciones, ok. Y la curva de la presión intracraneal. Pero la extensibilidad del cráneo realmente es muy extra. Y la tabla ósea permanece. Ok, ok. Una vez, pero eso. Pero pues es que si se mueve es porque si se cambia. Pues eso es lo que significa. O sea, en teoría sí, porque eso es lo que ha mostrado el Brain for Care. O sea, la idea no cambia y estoy de acuerdo. La sensibilidad de la posición hueso no cambia. Pero esa forma en la que se transmiten las ondas es lo que cambia. 50 milímetros. Yo sí cambio. Cambia. Ya comer huesos pocos, ¿no? Si entra tanto, se obviamente un poquito. Pero el reporte es. Los dos son completamente rígidos. Pero si va a entrar a la no. Pues es que valora la deformidad, pero pues si se deforma podríamos hablar de distensibilidad. Pues no lo hace. Entonces, siendo estrictos, pues no lo haría, ya. Simplemente deformidad del cráneo. Pero entonces eso es una forma indirecta de mirar distensibilidad cerebral. Voy a hacer. Listo. Entonces, una vez el sensor pues nos tensa esas eh, diferencias a nivel craneal, nos va a mostrar esto. Entonces nos va a dar tres resultados. Lo primero es la morfología de la onda, lo segundo es que nos va a dar la relación P2P1 y nos va a dar el tiempo a pico de esa pues pico más alto de la onda. Entonces, como pueden ver, es una morfología muy similar a la presión o a la morfología de onda que nos dan los catéteres invasivos y también tienen un P1, P2, P3. O sea, estamos viendo la misma onda, pero de forma no invasiva. También nos da esa relación P2, P1, que ya la habíamos hablado, y ese tiempo a pico es digamos que ese valor adicional que nos da, y es que desde que empieza la onda hasta que alcanza su altura máxima, pues va a ser ese tiempo a pico. Entonces, ¿cómo se interpreta? Yo voy a tener unos valores, es que yo no sé tanto. Sí, sí, este es el video. Bueno, el caso es que vamos a tener unos valores normales de P2, P1 y unos valores normales de tiempo a pico. Entonces, vamos a decir que mi paciente tiene muy baja probabilidad de que tenga hipertensión endocraniana cuando la relación P2, P1 se encuentra entre 0,6 y 0,8. Va a tener un bajo riesgo de hipertensión endocraniana cuando se encuentra entre 0,8 y 1,2, un riesgo intermedio de hipertensión endocraniana cuando se encuentra entre 1,2 y 1,4 y hablo de alto riesgo de hipertensión endocraniana cuando es mayor a 1,4. El tiempo a pico nos va a importar sobre todo cuando estamos en un alto riesgo de hipertensión endocraniana y se dice que un tiempo a pico mayor a 0, mayor o igual a 0,3 es predictor de alta probabilidad de hipertensión endocraniana. Y adicionalmente, si yo tengo una relación P2P1 menor o igual a 0,6, yo tengo que mirar de que estoy en un riesgo de baja perfusión cerebral. Entonces, nuevamente es un video para que vean cómo funciona. Entonces, esta es la tablet de nuestra institución. Lo primero cuando ingresan a la app es que les va a pedir que se conecten al porque ahí estoy haciendo la conexión y una vez conectado pues les va a salir las características del sensor.
Cuando ya tienen el sensor, le van a dar iniciar nuevo paciente y pues van a ingresar sus datos. ¿Ah? Si el alma paciente. No, eso sí. Como tiene otro. Y le dan allá iniciar. Entonces, una vez se ponen el sensor, él va a mirar el posicionamiento y apenas se ponga en azul, quiere decir que ya está bien posicionado para iniciar la medición y le pueden dar medio. Cuando él inicia en la medición, pues va a iniciar el récord. Esto va a ser continuo y va a durar lo que ustedes pues lo dejen ahí en el paciente. Idealmente se recomiendan mediciones de 10 minutos. Esto no es para dejarlo, digamos que siempre en el paciente, sino con 10 minutos es más que suficiente. La morfología de onda es terrible. Gracias que me moví mucho, pero pues cuando el paciente esté quieto, pues van a ver una buena morfología. Una vez ya terminan su récord, pues le dan confirmen los datos y le dan confirme. Y eso les va a arrojar automáticamente el PDF de los resultados. Entonces les va a mostrar cómo fue el comportamiento durante todo el estudio, si se salió de los rangos, les va a decir cómo se interpreta, les va a mostrar ese tiempo a pico y la relación P2P1 y les va a mostrar cada onda por minuto. En este caso, pues lo dejé 2 minutos, pues me mostró 2 ondas. Y este es un ejemplo de un paciente que está anormal en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, como pueden ver, es muy fácil de interpretar. Ellos les ponen los colores donde debería estar esa relación P1 durante todo el proceso. Y si se sale de eso, pues les va a empezar a mostrar en rojo de que estamos en posiblemente un alto riesgo de hipertensión endocraniana. Lo hace con la relación P2P1 y lo hace con el tiempo a pico. Y también les va a mostrar la morfología. Entonces, en este caso pueden ver una morfología de P2 mayor a P1 o esa morfología triangular y cómo pues es característico de un paciente con hipertensión endocraniana. En cuanto a estudios, el más reciente que tienen ellos es del 2025, que hay que tener en cuenta que Brain Porker es una marca y pues no sé si existen más sensores que midan la distensibilidad cerebral. Entonces, pues la mayoría de estudios los encuentran directamente en la página de ellos, pero pues son estudios pequeños, pero bien. Entonces, este fue un estudio multicéntrico, prospectivo que incluyó, perdón, retrospectivo que incluyó 124 pacientes. Aquí los pacientes fueron o tenían que tener una lesión cerebral aguda que requiriera una medición de la PIC en los primeros 5 días. 124 pacientes fueron monitorizados simultáneamente, tanto con el método invasivo, con la PIC y con el Brain for Care. Y el objetivo era mirar la sensibilidad y la especificidad para detectar hipertensión intracraneal con el Brain for Care. Definía la hipertensión intracraneal para ellos cuando la PIC superaba los 20 milímetros de mercurio y definían hipertensión endocraneal por Brain for Care cuando tenían una P2, P1 mayor a 1.3 y un tiempo a pico mayor a 0.2. Entonces, esto es para mostrarles que incluyeron pacientes que tenían trauma craneal, hemorragia subaracnoidea, hemorragia intraparenquimatosa, ACV, que tuvieran masas, pero importante, sacaron a todos los pacientes que tuvieran craniectomía descompresiva. Y eso la mayoría de estudios sacan a los pacientes que tengan craniectomía descompresiva. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Que los valores cuando están entre 0.8 y entre 1.3 son valores altamente o buena sensibilidad negativa, es decir, un alto valor predictivo negativo. Sobre todo cuando está en 0.8, quiere decir que es muy poco probable que ese paciente tenga hipertensión endocraniana. Cuando está en mayor o igual a 1.4 es cuando les dio más especificidad para decir que el paciente tenía hipertensión endocraniana. Eso con respecto a la relación P2P1. Y con respecto a el tiempo a pico, cuando ese pico superaba los 0.3 segundos, fue cuando mostró mayor especificidad para decir que tenía hipertensión endocraniana. Eso fue entonces monitoría de la PIC. Ahora pasamos a monitoría de la oxigenación cerebral. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa monitoría de la oxigenación cerebral? Vamos a tener nuevamente métodos invasivos y métodos no invasivos. Dentro de los invasivos tenemos los sensores intraparenquimatosos y la saturación de oxígeno venoso yugular, y los no invasivos tenemos el espectroscopia de infrarrojo cercano o por sus siglas NICS. En cuanto al monitoreo continuo, vamos a iniciar entonces con los métodos invasivos, iniciando con el PTIO2 o pues el catéter tisular. Entonces, así es como se ve ese catéter que sensa a nivel del tejido ese oxígeno
Es un sistema invasivo que mide la disponibilidad de oxígeno en el tejido y permite mirar la relación entre la oferta de oxígeno y la demanda de ese oxígeno. Presenta muy importante un área muy pequeña y limitada de esa sustancia donde se encuentra, en este caso va a ser subcortical y va a representar pues de forma muy cercana cómo está el oxígeno a ese nivel. Y puede dar información adicionalmente de la temperatura, de la presión intracraneal y de la morfología de onda. Eso pues depende de los dispositivos, pero usualmente pues es lo que da. Entonces, ¿a qué profundidad tiene que estar ubicado ese sensor? A 20 a 25 milímetros debajo de la dura madre. La ubicación donde yo quiero tenerlo, pues dependerá de mi paciente. Se prefiere que se encuentre en zonas de penumbra, porque son las zonas que yo quiero monitorizar principalmente, o que se encuentren en zonas donde haya riesgo de isquemia. Por ejemplo, si es una hemorragia subaracnoidea aneurismática y mi paciente tiene riesgo de vasoespasmo, pues pónganlo en la zona donde posiblemente pueda haber un vasoespasmo. No debe colocarlo en zonas donde ya haya un infarto, donde haya hematomas, donde haya abscesos, porque pues el sensado va a ser completamente erróneo y no le va a servir para nada. Tener en cuenta que si hay lesiones bilaterales y son esas lesiones asimétricas, se suele colocar en el hemisferio a nivel frontal subcortical, en el hemisferio menos lesionado. En cuanto a la inserción, entonces se debe confirmar siempre su adecuada colocación con una tomografía y si usted no está seguro de que el catéter esté sensando adecuadamente o le da valores que pues no lo dejan muy tranquilo, se recomienda hacer un desafío de oxígeno. Lo que hace entonces es aumentar la FiO2 al 100% y eso debería hacer que el valor de la PTIO2 suba 3 veces. Si no lo hace, pues posiblemente el sensado está muy adecuado. Este es un ejemplo de cómo debe estar. Esta es una tomografía con reconstrucción. Acá pueden ver cómo está ese sensor ubicado, pues ahí a nivel como frontal derecho, perdón, izquierdo. Y estos son los valores que nos suele dar. Nos da temperatura, nos da valor de PIC y nos da la PTIO2 o el valor de oxígeno tisular. Entonces, ¿cómo hace ese sensor para medir el oxígeno a nivel del cerebro? Existen dos técnicas o dos sensores principalmente. La primera es la técnica Clark, que es, creo que es el que tenemos nosotros en la unidad. Entonces, este electrodo lo que hace, no estoy seguro, pero creo que sí, es un electrodo que tiene un cátodo, que este cátodo va a ser de platino, y un ánodo que va a estar cubierto por una membrana que va a ser permeable al oxígeno. Entonces, cuando llega el oxígeno, al catéter se le va a mandar una corriente eléctrica que gracias a su cátodo y ánodo va a generar que esa corriente interaccione con el oxígeno y el oxígeno se va a reducir en ese cátodo. Entonces, dependiendo la energía o la corriente que se genere de esa reacción, pues va a ser directamente proporcional a la cantidad de oxígeno que haya en ese tejido circundante. Lo más común o el sistema comercial más conocido es el LICOX y la ventaja de esto pues es que nos da mediciones continuas en tiempo real, pero la principal limitación es que pues es en un tejido muy pequeño del cerebro. El otro método es la técnica de fluorescencia, que también es un catéter que se va a ubicar de la misma forma que el otro, pero en este caso se basa en el principio de extinción de la fosforescencia. Entonces se van a utilizar sustancias pues que no es necesario conocer, que son fluorescentes y esas ondas fluorescentes se van a reducir cuando hay presencia de oxígeno. Entonces, si yo tengo más oxígeno, se reducen más rápido esa fluorescencia y dura menos tiempo la fluorescencia. Entonces, así es como se sabe cuánto oxígeno hay alrededor de ese tejido. La ventaja de este es que da mayor velocidad de respuesta, menor susceptibilidad a, pues digamos que es un tejido biológico, entonces se puede, digamos que afectar por otras sustancias u otras cosas, pero este método hace que el tejido biológico no lo afecte tanto y permite mapear la oxigenación. Esto es en cuanto a para lo que nos sirve, entonces recordemos que va a estar ubicado, pues si recordamos ese cilindro de Krog, a nivel tisular, pues el sensor va a estar ubicado directamente en el tejido y nos permite ver cómo está el oxígeno a ese nivel. Importante que el sensor o pues el catéter solo nos va a dar información de que si hay poquito o mucho oxígeno dado en valores numéricos, pero no nos va a decir ni cuál es la causa ni por qué hay poquito oxígeno, entonces ahí es donde nosotros tenemos que llegar a interpretar, como bien sabemos y como sé que dominan ese tema de hipoxia, pues ustedes tienen que empezar a ver cuál es la hipoxia de nuestro paciente. Entonces los valores normales del oxígeno tisular en el cerebro están entre 20 a 30 milímetros de mercurio y vamos a decir que estamos en contexto de hipoxia cuando es menor a 20 milímetros de mercurio. Entonces recordemos va a reflejar el equilibrio entre el suministro y el consumo de oxígeno, depende claramente de factores como la perfusión capilar, el edema cerebral, el flujo sanguíneo cerebral.
no brinda información sobre la causa de la hipoxia, eso pues lo tenemos que estudiar nosotros, y pues la principal limitación es que brinda información muy localizada pues del tejido. Entonces son volúmenes muy pequeños, incluso menores a 10 milímetros cúbicos, y ese sensor de Licox nos va a dar un área de 7,1 milímetros al cuadrado de sensado. Entonces, pues, si tenemos un valor normal de oxígeno, pues pueda que esté en esa zona, pero si otra zona está afectada, pues no vamos a saber si la otra zona tiene adecuada oxigenación o no. ¿Cuánto debe durar entonces el PTDO2? Depende, entonces en trauma craneoencefálico se recomienda que mínimo dure 3 días, pero se puede extender hasta 7 días dependiendo pues claramente del paciente. En hemorragia subaracnoidea, pues como lo que queremos ver es el riesgo de vasoespasmo, se recomienda que se monitorice ese mayor riesgo de vasoespasmo entre 4 a 14 días. Y en paro cardíaco, se ha visto que con 48 horas de monitoreo postparo es suficiente. Sin embargo, si usted tiene un adecuado manejo de su catéter y pues no tienen ninguna complicación, se han reportado hasta 29 días de manejo con el PTIO2. En cuanto a estudios, entonces, el PTIO2, este fue el primer estudio, digamos que importante, fue publicado en 1998, se conoce como el BOOST-1. Este fue un estudio que cogió 35 pacientes con trauma cráneoencefálico con un Glasgow menor o igual a 8 y fueron monitorizados con catéter tisular. Querían mirar mortalidad y funcionalidad al egreso de los 6 meses. Entonces, lo que nos mostró este estudio de 1998 es que aquellos pacientes en el momento del egreso que tenían, sobre todo lo importante es acá, que durante su estancia tuvieron una monitoría de mayor a 30 minutos con un PTIO2 menor a 10, claramente aumentaba la mortalidad y la probabilidad que tuvieran desenlaces pues desfavorables era alta. Y a 6 meses se vio lo mismo cuando durante la hospitalización el monitoreo mostró una PTIO2 menor a 10 milímetros de mercurio por más de 30 minutos, se asociaba con mortalidad y peores desenlaces. Después aparece el BOOST-2, que es este fue publicado en el 2017. Este fue un estudio multicéntrico, prospectivo, simple y doble ciego, que cogió dos grupos. En un grupo, entonces, solo iban a mirar la PIC y en el otro grupo iban a mirar tanto la PIC como la PTDO2. Importante que en ambos grupos pusieron catéteres de PTDO2, pero en el grupo que solo iban a monitorizar la PIC, taparon el PTDO2. Eso era para ver cómo se comportaba el oxígeno en esos pacientes que no estaban pues siendo monitorizados y querían nuevamente valorar la eficacia. En este caso lo que hicieron fue valorar la eficacia de un protocolo para manejar la alteración de la oxigenación a nivel tisular en pacientes con trauma craneoencefálico severo. Entonces, pues esto ya lo mencioné, es cómo se distribuyeron los dos grupos, pero importante que ambos tenían PTIO2, solo que un grupo se les tapó la posibilidad de ver cómo estaba el resultado de ese PTIO2 y solo podían tomar decisiones según la presión intracraneal. Y en el otro grupo sí podían ver tanto la presión intracraneal como la oxigenación cerebral. Y lo que hicieron fue mirar el protocolo donde según cómo se encontrara ese paciente, si yo tenía si yo tenía una presión intracraneal normal con una saturación de oxígeno normal, pues se aplicaba el protocolo A. Si yo tenía una alteración del oxígeno, esto es presión intracraneal. Si yo tenía una alteración de la presión intracraneal sin alteración del oxígeno, se aplicaba el protocolo B. Si tenía afectada la presión de oxígeno tisular, pero sin afectación de la PIC, entonces aplicábamos el tipo C y si tenía afectadas las dos, pues aplicábamos el protocolo tipo D. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Que en aquellos pacientes, con respecto a la oxigenación cerebral, aquellos pacientes que se les podía ver el PTIO2 tuvieron mejor comportamiento del oxígeno cerebral, mientras que los pacientes que solo fueron monitorizados con presión intracraneal, pero como sabemos que también tenían PTIO2, una vez se hicieron pues todo el análisis de datos, se vio que los pacientes que solo se monitorizaba la PIC, pues no alcanzaban o pues tenían menos umbrales de oxígeno tisular comparados a cuando se utilizaba el PTIO2. Y en cuanto a la presión intracardial, pues ambos grupos podían ver la PIC, entonces pues era esperable que no hubiese diferencia entre esos dos grupos. Entonces, la primera tabla que nos grafican ellos, o pues que nos ponen los resultados, es que los pacientes que tenían el PTI2, pues claramente tenían mejores valores de oxigenación cerebral. Y eso se tradujo en mejores resultados a 6 meses, lo vieron con la escala de Gauss y con la escala de DRE. Y pues podemos ver que los pacientes que tenían PTI2 y la presión intracraneal, pues en cuanto a valores de peor desenlace, pues tenían menos porcentaje, es decir, a esos pacientes les iba mucho mejor. ¿Qué pasa? Que no les alcanzó a dar estadísticamente significativo, pero ellos asumen que es por la
la poquita cantidad de pacientes que tenía el estudio. Entonces es por eso que se encuentra el BOOST 3 en estudio y también se encuentra este otro estudio que es el estudio Bonanza. Ambos son para mirar PTIO2 y pues ya van a incluir más pacientes. Acá van a incluir más de 1000 pacientes y pues vamos a ver qué muestra esos estudios. Y este es el protocolo CIVIC, pero en este caso aplicado a pacientes que tienen PIC y adicionalmente tienen PTIO2, lo mismo que el otro. Acá vamos a tener unos diferentes protocolos para que nosotros, o pues les recomiendo también que lo lean, para que vean qué decisiones pueden tomar dependiendo cómo se encuentre la oxigenación cerebral de sus pacientes. No vamos a entrar pues a hablar uno por uno, pues porque nos demoraríamos mucho, pero pues son los protocolos que están publicados. Y esto pues son los diferentes protocolos. Luego pasamos a la saturación de oxígeno venoso yugular. Voy en la 80 de 96. ¿Cómo? Sí, exageré, ¿cierto? Entonces pasamos a la otra técnica invasiva de mirar el oxígeno, que es la saturación de oxígeno venoso yugular. Nuevamente es una técnica de neuromonitoreo invasiva que evalúa de forma indirecta el uso de oxígeno cerebral y permite guiar el manejo clínico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Colocando un catéter yugular ascendente a nivel del bulbo yugular. Entonces acá podemos ver nuestra vena yugular interna. Acá tenemos el bulbo yugular y aquí es donde queremos que quede ubicado nuestro catéter. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mediante técnica de Seldinger, idealmente guiada por ecografía. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a insertar ese catéter hasta que nosotros encontremos resistencia. Eso es porque ya quedó ubicado a nivel del bulbo, que genera una resistencia normal. Y usualmente eso ocurre a 15 centímetros de insertado el catéter. Una vez yo tengo esa resistencia, lo ideal es que yo baje entre 0,5 a 1 centímetros para que no quede, o para que en el momento que el paciente mueva la cabeza, pues no se vea impactado ese catéter o no nos afecte la parte vascular. Entonces, ¿en qué lado o en qué vena voy a colocarlo? Se recomienda que se ponga en aquella vena dominante, sobre todo cuando hayan lesiones cerebrales bilaterales. Si tengo solo lesión en un lado, pues póngala en el lado que quieren monitorizar, pero si son bilaterales, póngala en la vena yugular dominante. ¿Cómo sabe cuál es la vena yugular dominante? Según el tamaño del foramen yugular, si tiene una tomografía, según el impacto de la presión intracraneal cuando usted comprima la vena, o si hace una ecografía, la vena que tenga mayor diámetro se dice que es la dominante. Entonces, este es, digamos que, la máquina que nos permite ver la saturación de oxígeno venoso yugular. Digamos que, no sé si esto se siga usando, pues nosotros no lo hacemos, pero lo que hace es que yo tengo un catéter especial que es un catéter en fibra óptica que en su punta va a emitir luz, así como un pulso oxímetro distal, y va a emitir 3 longitudes de onda, y esa longitud de onda pues va a ser absorbida por la hemoglobina en la sangre, y eso pues va a ser pues sensado y traducido por la máquina para que nos dé una saturación de oxígeno venoso yugular constante. Pero eso no lo hacemos, lo que hacemos es tomar gases arteriales, ahí es donde vemos la saturación de oxígeno y pues podemos ver tanto lactato y pues los valores que ya sabemos de los gases arteriales. Entonces, lo que hacemos, pues acá con la saturación de oxígeno venoso yugular, pues es muy simple decir que si yo tengo una demanda de oxígeno superior al oxígeno que yo estoy entregando, pues lo que voy a ver a nivel de la saturación de oxígeno es que esta va a caer. Cuando el flujo de sangre cerebral disminuye y el cerebro no puede compensar esa falta de oxígeno aumentando la extracción de oxígeno, pues voy a pasar a un metabolismo anaerobio, lo que me aumentaría el lactato. Y si yo tengo un aumento del oxígeno que entrego y pues el cerebro no está necesitando tanto oxígeno, pues yo voy a ver un aumento de la saturación de oxígeno. Entonces, recordemos que el consumo de oxígeno va a depender de ese flujo sanguíneo cerebral menos por la diferencia que existe entre la concentración arterial de oxígeno y la concentración venosa de oxígeno, en este caso a nivel yugular. Y lo que me puede modificar la saturación venosa de oxígeno va a ser nuestro flujo sanguíneo cerebral, nuestro consumo de oxígeno, nuestra concentración arterial de oxígeno y la hemoglobina. Entonces, pues, esto es lo que queremos impactar cuando estamos monitorizando a los pacientes con un catéter yugular ascendente. Entonces, nuevamente, nuestras ecuaciones, la entrega de oxígeno dependerá de ese flujo de sangre cerebral por la concentración arterial de oxígeno. El consumo dependerá de ese flujo sanguíneo cerebral por la diferencia que existe entre la concentración arterial de oxígeno y la concentración venosa de oxígeno.
y la diferencia arteriovenosa de oxígeno dependerá de ese consumo de oxígeno sobre el flujo sanguíneo. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para decir la siguiente cosa. Entonces, lo normal de la diferencia arteriovenosa de oxígeno es que sea entre 4 a 8 milímetros de mililitros sobre 100 mililitros. Entonces, si yo veo esta ecuación y yo mantengo un consumo de oxígeno constante, yo puedo decir que si esto se afecta, yo voy a ver directamente el flujo sanguíneo. ¿Sí se entendió? Bueno. Entonces, si yo tengo una diferencia arteriovenosa de oxígeno que es menor a 4, yo voy a decir, en contexto de un consumo constante, que estoy, digamos que la oferta supera la demanda, es decir, estoy entregando mucho oxígeno y mi cerebro no está consumiendo ese oxígeno. Si la diferencia arteriovenosa de oxígeno es mayor a 8, quiere decir que mi cerebro está consumiendo más oxígeno y la oferta de oxígeno no está alcanzando a suplir esa demanda de oxígeno. Entonces, para eso nos sirve conocer la diferencia arteriovenosa de oxígeno cuando tenemos un catéter yugular ascendente. En cuanto a saturación, ya lo había mencionado, si hay un aumento del consumo, pues yo espero que la oxigenación caiga y esa saturación de oxígeno pues se verá reflejada como disminuida. Lo normal es que esté entre 55 a 75% y vamos a hablar de que la saturación está disminuida cuando es menor al 50%. Tener en cuenta que esta es una medición global, a diferencia del PTO2 que es localizada, esto pues va a mirar de forma global lo que tiene sus ventajas y limitaciones. Entonces, lo ideal es que esté entre 55 y 75%. Cuando está desaturado, eso quiere decir que puedo tener problemas a nivel de la presión intracraneal, puede estar aumentada, puedo tener una disminución de la presión arterial de CO2, puedo tener un compromiso hemodinámico donde mi presión sistólica esté caída, o puedo tener un consumo de oxígeno aumentado, ya sea por convulsiones o fiebre o vasoespasmo. Si estoy en contexto de una saturación aumentada, pues puede ser por hiperemia o porque mi consumo de oxígeno está disminuido, en la hiperemia, la concentración arterial de oxígeno está aumentada o lo que más nos preocupa, que ese paciente no tenga un consumo de oxígeno porque está en muerte cerebral. Y este es un algoritmo que nos permite tomar decisiones dependiendo de cómo se encuentre esa saturación de oxígeno venoso. Acá lo primero, esto pues es cuando tenemos el catéter especial que emite la luz, lo primero es mirar si esa luz funciona y demás, pero pues me lo voy a saltar porque no lo usamos. Y lo importante es que cuando confirmemos que estamos en un contexto de una saturación disminuida de oxígeno, lo primero que tenemos que ver es cómo está la saturación sistémica. Si la saturación sistémica está disminuida, posiblemente el problema de oxigenación es sistémico y pues debemos corregir esa causa. Si en este caso confirmamos que la causa no es sistémica, entonces vamos a pasar a ver, espérense los agrando a ver si se ve un poco mejor. Vamos a mirar si entonces a nivel hemodinámico yo tengo que mirar si estoy en contexto de hipotensión, si estamos en vasoespasmo, si es así debemos tratarlo y debemos corregir la hipocapnia y claramente manejar la presión intracraneal. Si estamos con una saturación de oxígeno disminuida con una presión intracraneal elevada, estamos en una hipoperfusión cerebral y debemos manejar esa, digamos que, situación, evitando la hiperventilación y mejorando toda la parte hemodinámica. Y si estamos en el otro contexto de que tengo una saturación de oxígeno elevada, pues acá estamos en un contexto de hiperemia y debemos moderar la hiperventilación con una depresión metabólica. Este es otro algoritmo que es muy similar, así que me lo voy a saltar. Y lo principal o las limitaciones que tenemos con el catéter yugular ascendente. Entonces, que no nos permite ver o podemos tener una sangre mezclada, a veces pues por cosas anatómicas el drenaje venoso no es simétrico y podemos tener contaminación por otra sangre que venga de otro lado o ya sea del hemisferio contralateral o pues fuera del cráneo. Podemos tener contaminación extracerebral, el efecto de Bohr que nos va a mostrar falsamente una saturación venosa elevada, pero esto puede ocurrir por alteraciones en la curva de disociación de la hemoglobina. Esta es una medición global, entonces, pues, si tenemos afectaciones en, digamos, pequeñas afectaciones localizadas, pues no lo vamos a poder ver porque va a estar como que sesgado porque todo el cerebro, pues estaríamos viendo el drenaje de todo el cerebro. Y tener en cuenta que el drenaje venoso o esta saturación venosa de oxígeno no se va a ver muy comprometida si tenemos lesiones infratentoriales. Entonces, pues lo ideal es que si estoy en contexto de una lesión infratentorial, pues la saturación de oxígeno no me va a servir mucho porque esta parte infratentorial pues aporta muy poco a ese sistema venoso y pues no lo voy a ver tampoco. Y eso sería. Dejamos NIRS para después.
6 diapositivas después. Ya no aguanto más. Y acabamos entonces con la espectroscopia de infrarrojo cercano. Entonces, este es un dispositivo de neuromonitoreo que nos permite ver la oxigenación. En este caso, la ventaja es que es no invasivo y nos va a permitir ver la oxigenación regional continuamente y de forma no invasiva. ¿Cómo hace el NIRS para mirar esa saturación de oxígeno? Lo hace basado en la ley de Bird-Lambert, que lo que nos dice esta ley es que cuando yo tengo una porción de luz transmitida a través de una solución y esa solución contiene compuestos coloreados, es decir, que tiene cromóforos, la luz que yo emito va a ser absorbida por esos cromóforos y por ende, si yo vuelvo a medir esa luz después, esa luz va a estar reducida. ¿Qué quiere decir eso? Entonces yo voy a tener en mi sensor una parte que va a emitir luz y como esa luz entra al tejido y específicamente se va a unir con, o pues la hemoglobina va a absorber esa luz, cuando haga este recorrido y llegue a mi sensor de detector de luz, pues esa luz va a estar modificada o disminuida y es de esta forma como el sensor sabe cuál es, digamos que esa oxigenación regional mediante pues esta ley de Bird-Lambert. ¿Qué nos dice esta ley? Bueno, esta es la ecuación, me la voy a saltar. Entonces, lo que hace es que emite una luz de espectro electromagnético. La luz va a ser entre 700 a 1000 nanómetros entre el espectro electromagnético y esa pues, luz va a ser absorbida a nivel pues, del tejido y luego va a ser sensada por los sensores distales que tienen el NIRS. ¿Qué es importante del NIRS? No se ve afectado por el tipo de flujo, no importa si es pulsátil o no y no diferencia entre sangre arterial o sangre venosa. Teniendo en cuenta eso, la hemoglobina va a absorber la luz a 800 nanómetros, mientras que la desoxiemoglobina la va a absorber a 760 nanómetros. Esto es importante porque que la desoxiemoglobina va a absorber esa luz más rápido que la oxiemoglobina, por ende, la mayor parte de la saturación que veamos va a ser componente venoso. ¿Listo? Entonces, el 84% corresponde al componente venoso y por ende, pues el dispositivo nos va a servir principalmente para monitorizar la saturación regional venosa de oxígeno. Los valores normales están entre 55 al 80%, sin embargo, esto varía mucho entre los pacientes y se debe establecer un valor basal para valorar su comportamiento. Nuevamente, entonces lo ideal es que yo se lo ponga a mi paciente una vez ingresa a la unidad de cuidado intensivo y mire cómo se comporta esa saturación, a ver si disminuye o pues va aumentando. Pero lo importante es que menores de 50% van a sugerir isquemia. Y estos son los índices que yo puedo calcular y los monitores más nuevos de NIRS pueden calcular, que lo que hacen es correlacionar cómo se comporta esa saturación de oxígeno con respecto, por ejemplo, a la presión arterial media. Pueden censar, digamos, si yo tengo una presión arterial media que va aumentando y asimismo aumenta, digamos que la saturación de oxígeno regional, pues es una forma de medir la autorregulación cerebral. Lo puede hacer tanto con la oxigenación regional